Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 361, Trevero. Últimamente el cardenal de Mare tenía un terrible dolor de cabeza. Esto se debía a que por muchas discusiones que tuviera con sus sacerdotes subordinados, la conclusión siempre era hay que ir a Trevero. Una redacción tan enérgica no tiene precedentes. El hecho de que la excomunión se mencione directamente en la carta es realmente. El registro de San Navigius del año 874 es el último registro en el que el Papa mencionó directamente la excomunión en una carta. San Navigius no respondió a esa llamada y fue excomulgado, y solo después de realizar el milagro de las 3 mariposas, la excomunión fue revocada. El cardenal de Mare no era una persona tan devota como San Navigius, por lo que era imposible que los ángeles del cielo le concedieran el milagro de las 3 mariposas si era excomulgado. Si era excomulgado, ahí terminaba todo. No tenía más remedio que ir a Trevero llorando. ¿Por qué me convoca a Trevero? No podía entender las intenciones del Papa. ¿Podré volver con vida? Era absurdo, pero no podía evitar tener pensamientos ominosos. Porque si no era para deshacerse de él sin que nadie se enterara, el Papa Ludovico no tendría ninguna razón para llamarlo a Trevero, la sede de la Santa Sede, su propio cuartel general. Sin embargo, tampoco encontraba ninguna razón por la que el Papa Ludovico lo atacara. Él era el cardenal a cargo de San Carlo, la antigua capital, y el líder de toda la diócesis del reino etrusco. Aunque no se gustaban, habían coexistido durante los últimos 20 años sin mayores problemas. Si me eliminas, ¿quién sabe qué tipo de persona vendrá como mi sucesor? Lo que más odiaban los que tomaban las decisiones era la incertidumbre. Lo desconocido era peor que la mala suerte. El cardenal de Mare, aunque no le gustaba, era un riesgo predecible. El Papa y el cardenal sabían más o menos hasta dónde podía llegar el otro. ¿Qué le pasa a este hombre de repente? Dicen que volvió de la muerte, ¿será que la fiebre le llegó al cerebro? Pensando así, la idea de ir a Trevero le resultaba tentadora. Si Ludovico no estaba bien, no podría forzar su abdicación y aspirar a la sucesión. No me matará de inmediato. Si lo eliminara sin razón, el Papa Ludovico tendría muchos problemas para manejar las consecuencias. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta del estudio. Adelante. Se oyó el chirrido de la puerta al abrirse, y el crujido de un vestido rozó el suelo de madera. Solo una persona podía entrar así al estudio del cardenal de Mare. Era su segunda hija. Padre, ¿me llamó? Ariadne saludó primero al cardenal con la mirada baja. Su tono era sumiso. Su segunda hija no lo llamaba su eminencia en privado últimamente. Era su propio gesto de reconciliación. El cardenal lo sabía. Él respondió con una voz bastante amable. Sí. El cardenal señaló el mejor sillón de la habitación y dijo: Siéntate ahí. Ariadne agradeció cortésmente y se sentó en la silla. El cardenal también sonrió satisfecho cuidando su imagen. A pesar de ser padre e hija, la distancia emocional entre ellos era considerable. Sin embargo, tampoco eran completos extraños. Estaban unidos por la familia, y en términos de intereses, se encontraban forzados a estar en el mismo barco. Gracias a esto el cardenal pudo ir directamente al grano, omitiendo toda la retórica que se usa al comunicarse con otros. Parece que este padre tendrá que ir a Trevero. ¿Qué Trevero? Sí. Por la llamada del Papa Ludovico. El cardenal tomó un sorbo de agua de la mesa, como si el mero hecho de pronunciar las palabras le hiciera temblar las manos. No se lo ofreció a Ariadne. Si no respondo a la convocatoria, dicen que será un juicio religioso. Excomunión máxima. Incluso Ariadne, que no era de corazón débil, se sorprendió con esta palabra. Abrió mucho los ojos y tragó saliva. Solo después de un momento de silencio organizó su pregunta y habló. ¿Cuál dicen que es el motivo del juicio? Si supiera la razón, al menos podría prepararse. Pero el cardenal de Mare negó con la cabeza. No dice nada. Solo que si no respondo a la convocatoria, será un juicio religioso, y que la excomunión máxima es posible.
Una imagen vale más que 1000 palabras, así que le entregó la carta del Papa Ludovico a Ariadne. Ella tomó la carta y comenzó a examinarla minuciosamente. Mirando a su segunda hija leer la carta, el cardenal comenzó a hablar con sutileza. Así que sobre eso. Ella, con la nariz pegada a la carta y sin mirar a su padre, respondió distraídamente. Sí. ¿Podrías acompañar a tu padre a Trevero? La mayoría de los juicios religiosos eran, en última instancia, batallas de teoría teológica. Para excomulgar a un cardenal, se necesitaba una razón sólida que demostrara que no era apto como clérigo, es decir, que predicaba doctrinas heréticas, que había recurrido a la magia negra prohibida, etc. Excluyendo la serie de tonterías de la difunta Lucrecia, la vida personal del cardenal era bastante limpia para un clérigo de esa época. Además, el incidente de magia negra de Lucrecia se había resuelto relativamente pronto, por lo que, aunque se tratara de la propia Lucrecia fallecida, el caso era un poco débil para excomulgar al cardenal. Así que al final, era una batalla teológica sobre si la doctrina que el cardenal había enseñado habitualmente era herética o no. No hay desacuerdo en que tú, para tu edad, o incluso sin considerar la edad, eres la teóloga de más alto nivel en el reino etrusco. Ariadne sintió un sudor frío recorrer su espalda. Parecía que se refería a la refutación del apóstol de Acereto. Pero en ese momento ella simplemente había memorizado lo que había sucedido antes y lo había aplicado en el momento justo. No se podía considerar un estudio adecuado. Además, en los últimos años no se había acercado a la teología. Estaba ocupada con otras cosas y no tenía intención de hacerse famosa como una santa. Padre, eso es. El cardenal de Mare interrumpió bruscamente las palabras vacilantes de Ariadne. Esta vez no puedo llevar una gran comitiva. Dejó escapar un leve suspiro. Si llevo a los sacerdotes de la diócesis etrusca y de mi escuela, cualquiera pensará que el cardenal de Mare quiere enfrentarse al Papa Ludovico en un juicio religioso. El cardenal de Mare no era tonto. No tenía la menor intención de iniciar una pelea cuando no sabía por qué lo llamaban y lo arrastraban al territorio del oponente. Necesitaba actuar con la mayor discreción, cautela y cortesía posible hasta que la batalla fuera inevitable. Eres mi hija, así que si vas, parecerá un viaje normal con la familia. El cardenal añadió con un tono sutil. Pero, ¿no eres solo una joven dama? Eres el mayor orgullo de mis hijos. ¡Bum! El corazón de Ariadne resonó. El hijo más amado, el hijo más preciado, mi hija. ¿Cuánto tiempo había luchado para escuchar esas palabras? El cardenal de Mare, al percibir la agitación en el rostro de su hija, suplicó con vehemencia. Acompáñame a Trevero. Conmigo. Alfonso miró el rostro de su novia y se quedó sin palabras. Cada vez estaba más abatida. Era como si tuviera escrito en la cara: tengo problemas. Aunque parecía tan fría y competente, era adorable que no pudiera controlar sus expresiones. Si la última vez tenía 10 de preocupación, ahora tengo 30. Ariadne, abrazando sus rodillas, respondió bruscamente sin mirarlo. 30 y 50 más. Alfonso preguntó suavemente. No es porque no te guste, ¿verdad? De ninguna manera. Ariadne extendió los brazos mientras estaba sentada y abrazó ligeramente a Alfonso. Él se inclinó profundamente para que ella pudiera abrazarlo cómodamente. Aunque Ariadne no lo vio, él sonrió mostrando todos sus dientes blancos. Quizás no es que no pudiera ocultar su expresión, sino que no quería. Ariadne le estaba abriendo su espacio sin reservas. En el lugar donde antes había habido pasión y miradas inquietas en su vida diaria, ahora se infiltraban bromas triviales y ligeras muestras de afecto. Alfonso estaba encantado con este cambio. Cada muestra de afecto que Ariadne le mostraba era emocionante. No es porque no te guste, ¿verdad? Él murmuró una vez más y puso la mano de ella en su mejilla. Solo entonces Ariadne se dio cuenta de que Alfonso estaba un poco extraño, lo apartó y lo miró a los ojos. Observó a Alfonso atentamente con sus ojos verdes como un estanque profundo. Parece que tú eres el que tiene problemas. No. ¿Cómo que no? Si no tienes problemas, ¿por qué sigues diciendo tonterías? Alfonso negó con la cabeza con firmeza. Para nada. Nada. Él quería ser el rompeolas de su mujer. Quería aislarla de todas las tormentas y protegerla a salvo.
Quería abrazarla tiernamente para que no la alcanzara ni el sol abrasador ni el frío viento invernal. Pero la idea de contarle sus preocupaciones y añadirle más angustia era absurda. Ariadne, que había percibido algo sospechoso, pero no podía identificarlo, suspiró. ¿Algún día lo descubriré? Te digo que no hay nada. Alfonso volvió a tomar la mano de Ariadne y la frotó contra su mejilla. Hacía bastante calor, pero ella no se quitó los guantes de verano. Cuando Alfonso jugueteó con su mano, la fina seda se arrugó e intentó escapar de su agarre. Justo cuando Alfonso estaba a punto de sugerirle que se los quitara si le resultaban incómodos, Ariadne dijo apresuradamente: «Tienes razón. Tengo un problema». Ante esas palabras, Alfonso detuvo lo que estaba haciendo y se concentró en ella. Ariadne retiró su mano y se apartó el cabello. Era un gesto que revelaba su frustración. «Dicen que el Papa Ludovico podría excomulgar a mi padre». «¿Qué?». Los ojos de Alfonso se abrieron. «¿Qué significa esto?». La excomunión del cardenal de Mare no era solo un asunto del cardenal. Una vez excomulgado, su facción, liderada por él, perdería su estatus por completo. Los más influyentes serían purgados junto con el cardenal, y el resto tendría que luchar contra las adversidades sin un líder que los apoyara, vulnerables y desprotegidos. Y por supuesto, la familia del cardenal, que caería en desgracia, también se vería afectada. Ariadne parecía disfrutar de una identidad y un estatus independientes como dueña del condado, fundado por ella misma, pero al final, era inseparable de su padre. Porque una familia establecida por lazos de sangre no puede disolverse, y la familia avanza unida. Si el cardenal de Mare fuera excomulgado, a la condesa Ariadne de Mare le resultaría difícil mantener su posición actual. Y si eso sucediera, por supuesto, sería el doble de difícil para Alfonso sentar a Ariadne en el trono de la princesa. ¿Por qué se habla de excomunión por este asunto? La voz de Alfonso estaba llena de angustia. ¿Malversación? ¿Conducta sexual inapropiada? ¿Enseñanzas heréticas? Alfonso se devanaba los sesos tratando de averiguar qué le podría haber pasado al cardenal de Mare. Sin embargo, no había nada que le preocupara. Aparte de su carácter excéntrico y poco caritativo, el cardenal no tenía nada de qué avergonzarse en su conducta. Nosotros tampoco lo sabemos. Ariadne suspiró profundamente y dijo: Trevero ha convocado a mi padre. El Papa Ludovico amenazó a mi padre con la excomunión si no respondía a la citación. Ella comenzó a hablar con cautela. Así que mi padre me dijo que fuera con él a Trevero. Para Ariadne en realidad no había razón para ir a Trevero. Si se quedaba en San Carlo y esperaba la decisión del cardenal, su estatus se vería comprometido, pero si iba a Trevero, su vida y su integridad física podrían estar en peligro. Y a diferencia de la creencia del cardenal, en realidad no tenía muchas esperanzas de poder cambiar la situación si iba. Pero esa voz seguía resonando dulcemente en su corazón. Eres el mayor orgullo de mis hijos. Quizás podría obtener el reconocimiento de su padre. Quizás podría tener al padre cariñoso que mostraba una fe infinita en Hipólito y que, de la mano de Isabella, le impartía importantes lecciones de vida. Ir no es un problema, bueno, sí es un problema, pero... Su voz tembló. Me preocupa qué es lo que está pasando. Las palabras de Ariadne fueron interrumpidas por el gesto de Alfonso, quien sostenía firmemente su mano. ¿Alfonso? Vamos. Él la tomó de la mano con fuerza y dijo. Su rostro irradiaba alegría. Vamos juntos. A Trevero.